Ante el anuncio oficial y un vídeo promocional publicado por la Agencia de Seguridad del Estado de Arabia Saudí, que clasifica el feminismo, la homosexualidad y el ateísmo de ideas extremistas, Heba Mossayev, directora de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África, ha declarado: el anuncio de la Agencia de Seguridad del Estado saudí, que etiqueta el feminismo, el ateísmo y la homosexualidad de ideas extremistas que pueden castigarse con prisión y flagelación, es indignante y contradice claramente la falsa imagen reformista del reino de la que sigue haciendo alarde en el ámbito internacional el príncipe heredero Mohammed bin Salman. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Si te interesa este tipo de contenido, sé parte de nuestra comunidad suscribiéndote a nuestro canal. Es gratis. Heba Mossayev: el feminismo, el ateísmo y la homosexualidad no son actos delictivos. Este anuncio es muy peligroso y tiene graves consecuencias para los derechos de la libertad de expresión y a la vida, la libertad y la seguridad en el país. Despoja del barniz de progreso al régimen de Mohammed bin Salman y revela el auténtico rostro intolerante del reino, que criminaliza la identidad de las personas, así como los pensamientos y las ideas progresistas y reformistas en el país. El feminismo, el ateísmo y la homosexualidad no son actos delictivos. El silencio de la comunidad internacional ante el encarcelamiento de decenas de disidentes pacíficos saudíes por la expresión de sus ideas es también alarmante. Aliados claves como Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea deben presionar al reino saudí y subrayar la necesidad urgente de proteger la libertad de expresión en el país, comenzando con la excarcelación de las personas que defienden los derechos humanos y que están en prisión, y todas las personas privadas de libertad por la expresión pacífica de sus ideas. Información complementaria. En Arabia Saudí, el ateísmo es ilegal y puede ser castigado con la muerte, aunque las penas por mantener relaciones homosexuales no están codificadas en la legislación saudí. Estas relaciones están estrictamente prohibidas con arreglo a la ley islámica, Sharia, en la que Arabia Saudí basa su marco jurídico. Las recientes reformas del sistema de tutela masculina y de otras leyes de discriminación a las mujeres, como el levantamiento de la prohibición a las mujeres de conducir automóviles, son testimonio de la incansable labor de las feministas y de veteranas voces activistas que ahora están en prisión y que siguen siendo enjuiciadas en el país. 13 mujeres activistas, entre ellas Loujain Al-Tolou, Samar Badiwi y Nesema Al-Sadá, que siguen en detención, están progresadas por un activismo de derechos humanos y su trabajo de promoción de los derechos de las mujeres. Otras 14 personas, escritores y escritoras, activistas y familiares de activistas de los derechos de las mujeres, continúan detenidas sin juicio. Muchas de ellas apoyan al movimiento de derechos de las mujeres. Por otra parte, el libro El espejismo de Dios de Richard Dawkins, considerado la Biblia del ateísmo, se ha descargado 3 millones de veces en Arabia Saudí, según revela en la última edición de Free Inquiry, la revista bimensual de la organización de libre pensamiento Center for Inquiry. 3 millones de copias digitales es un número respetable para cualquier producto. Sorprende aún más que un libro que niega la existencia de Dios tenga tanto éxito en el país conocido como la cuna del Islam, donde está la religión oficial y el Corán su constitución. Sin embargo, el reino del desierto no escapa al avance del laicismo entre las poblaciones de Oriente Próximo, hartas del uso político de la religión y de los límites que impone a sus vidas. El CFI puso en marcha en febrero del 2019 su Translation Project, proyecto de traducciones, que permitiría la descarga gratuita de textos de Dawkins en árabe, urdu, farsi y bahasa indonesio. Se trataba de un proyecto conjunto del CFI y de la Fundación para la Razón y la Ciencia del propio Dawkins. Al anunciar el proyecto, las entidades recordaban que los libros de Dawkins ya llevaban años distribuyéndose en estas lenguas en ediciones electrónicas traducidas por amateur y entusiastas. El proyecto incluye otros títulos del biólogo británico como El gen egoísta y El relojero ciego, tanto sobre ateísmo como de divulgación científica. Un escepticismo más viable. Los árabes están perdiendo la fe en los partidos islamistas, los líderes religiosos e incluso la propia fe, según el último sondeo del Arab Barometer.
una red académica que investiga la opinión pública en Oriente Próximo y el norte de África. El porcentaje de árabes que se describen como no religiosos ha subido al 13% desde el 8% del 2013, aunque esos estudios no incluían Arabia Saudí. En este país, una encuesta de Win Gallup International reveló que un 19% de los encuestados se consideraban no religiosos y un 5% ateos convencidos, frente a una medida internacional del 38% y el 13% respectivamente. Hay evidencias circunstanciales que ponen rostro a las estadísticas. Cuando la joven saudí Rahab Mohammed huyó de su familia en enero del año pasado, adujo que ya no quería cubrirse con el hijab, ni rezar, ni ser musulmana, pero no tenía elección. A pesar de que con 18 años ya era mayor de edad, ni su familia ni las leyes de su país le permitían abandonar el Islam, que es la religión obligatoria de todos los saudíes. Es una justificación que han dado otros escapados del rigorismo saudí, en especial mujeres y homosexuales. La voz de las víctimas saudíes de la Sharia, ley islámica, se está haciendo más fuerte. No solo está aumentando el número de mujeres saudíes que dejan el Islam, sino que el debate está cambiando de forma radical. Los exmusulmanes se sienten más seguros de defender la verdad y la justicia, declara Berne Teleb, un psiquiatra saudí refugiado en Alemania para escapar de la pena de muerte tras haber renunciado al Islam. No está claro hasta qué punto ha aumentado el escepticismo religioso, o simplemente es más visible por el escaparate que permiten las redes sociales. En conversaciones privadas, algunos interlocutores admiten su alejamiento del Islam, unos por mera evolución personal y otros por su utilización como instrumento de control por parte de las autoridades, pero todavía resulta peligroso declararse ateo en público. Tal como constataba Brian Whittaker en su libro Árabes sin Dios, Ateísmo y Libertad de Credo en Oriente Próximo, aún sin traducir al español, los no creyentes árabes se enfrentan a dos luchas separadas aunque relacionadas. Una es su disputa con la religión en sí, la otra con sociedades y gobiernos que se niegan a aceptar su falta de fe. A pesar de que las reformas sociales introducidas por el príncipe heredero Mohammed bin Salman, Arabia Saudí sigue siendo uno de los 12 países de mayoría musulmana donde la apostasía se castiga con la pena de muerte. Aún así, Al-Dumoshén ha notado cambios en los últimos 4 años. En 2016, mi anuncio de que dejaba el Islam fue un terremoto en mi entorno. Hoy, muchas personas que conozco me dicen que es normal detectar ateos a su alrededor dentro de Arabia Saudí, explica en un intercambio de mensajes. En su opinión, el país ha dado un salto de oprimir la llamada reforma del Islam a formas de reforma del Islam, que bordean el ateísmo. Menciona al respecto la proliferación de usuarios saudíes en Twitter que mencionan el humanismo como su religión. De momento, no se ha abolido las provisiones de la ley antiterrorista de 2014 que equiparan ateísmo y terrorismo. Entre los decretos que la desarrollaron se incluye la prohibición de hacer apología del pensamiento ateo en cualquier forma, o poner en duda los fundamentos de la religión islámica, que es la base de este país. Arabia Saudí no es un país de derecho, es un país de costumbres. Aquel decreto no tiene afecto a menos que el gobierno quiera usarlo. En la práctica, el gobierno ha dejado de tomar un papel activo en la persecución de ateos. El riesgo aún existe, pero ahora procede de los islamistas y del poder judicial que residen al cambio, hasta que el gobierno reconozca de forma explícita la libertad de credo, interpreta Al-Dumoshén. Esta actitud más tolerante tampoco se ha traducido en la liberación del Raed Badawi, condenado a 10 años de cárcel y 1000 latigazos tras ser acusado de ateo por pedir que se pudieran debatir otras versiones del Islam, además del wahabismo oficial. Déjanos saber tu opinión. Si el vídeo te ha gustado, apóyanos con un like y dale click a la campanita para que estés al tanto de todo nuestro contenido exclusivo para ti. Hasta la próxima.